Bueno, estamos en otro episodio del podcast de Diego Carballo y el día de hoy traigo a un economista y su nombre es José Luis Magaña. Bienvenido. Hola Diego, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Sí, Nuevo. ya estábamos hablando ¿verdad? De que hay que educar un poco a la juventud en el tema económico. Yo creo que más que educar también es motivar a que te metas en el tema, porque a veces, También. eh, y ahí los economistas y las economistas tenemos mucha culpa en que a veces hablamos de economía como algo bien lejano, ¿verdad? Siempre Ujú. estamos hablando de, no, es que el 3%, el 2.5%, el 4%, el no sé cuántos miles de millones de dólares. Sí, Entonces, a ver, al final de cuentas, ninguno de nosotros se imaginan cuánto ujú. mencionamos que son miles de millones de dólares, entonces parecen cosas bien lejanas, Sí, pues, o mucho pero... tecnicismo, ¿verdad? Ajá, entonces Ujú. creo que también es importante traducir estas cosas, vea, conversarlas, porque al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que son cosas que nos pasan todos los días. Pues Cabal. todas estas cosas que se están hablando, que si la deuda, que si la no sé qué, todo eso al final de cuentas nos afecta en el día a día y nos afecta hoy y nos va a afectar mañana también. Sí, Entonces creo que es importante eso, sí, sí, sí. motivarnos a la discusión. Y te graduaste de la UCA, ¿verdad? Sí, De la sí, UCA, de sí, la soy UCA. economista de la UCA. Luego estudié una especialización en Estado, Gobierno y Democracia con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y por ahí andamos, Ujú. ¿no? No, no, pues Trabajando. sí, pues sí, pues sí. Pero vaya, ajá, digamos, con ese tema, por ejemplo, de que a veces los economistas lo hacen muy técnico todo, y es como, que el 2% que y es como número, 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 y la Ujú. gente se pierde. O Sí, sea, sí, la sí, te gente, o sea, pasa, siento que pues. tienes que estar como bien metido en el tema para cachar, o sea, cada segundo y cada segundo, porque, por ejemplo, yo obviamente yo he visto, o sea, tus entrevistas en la radio, en la tele y todo, vea, y de la nada es como, o sea, y Julia Evelyn Martínez, Ajá. ella, o sea, también, o sea, sí es como, a veces hay tecnicismo, hay veces lo tratan de asociar a la realidad del pueblo, ¿verdad? Como cómo te afecta como a vos como ciudadano, ¿verdad? Pero a veces uno se pierde, ¿verdad? Uno se pierde. A veces yo le doy para, regreso un poco porque digo, espérate, Para espérate, espérate, revisar. ahí regreso, regreso, ¿verdad? No, y también no solo hay que verlo en cómo nos afecta a mí, Ujú. vea. O sea, no solo veamos el efecto individual. Mm. Al final de cuentas vivimos en sociedad, Sí. vivimos en colectivo. Yo no me mantengo solo, Ujú. pues, o sea, dependo de otra gente que cultiva la tierra, dependo de otra gente que maneja transporte, dependo de otra gente que construye casas. Entonces, al final de cuentas, estamos en una sociedad donde todos dependemos de todos. Sí. Entonces, no solo podemos enfocarnos en cómo eso me afecta a mí, y si Mm. no me afecta, Vale. no pasa nada. Ajá, me vale, me Ajá, vale. si no me afecta directamente, hay que siga. Creo que Cabal. también es importante tener en cuenta eso, ¿vea? Que vivimos en conjunto, vivimos en colectivo y es importante siempre mantener esa visión colectiva. Sí, sí, sí. Vaya, por ejemplo, y con el tema económico, como vos decís, o sea, todos somos, o sea, somos un colectivo, somos una sociedad, somos como, o sea, la economía en sí depende de cada persona o cada empresario y el gobierno también. O sea, porque a veces la gente es como, economía, el gobierno. Pero es solo parte del gobierno o porque también influye, pues, la empresa privada, influye todo ese tipo de cosas también. Yo creo que incluso es un poquito más amplio. Es que cuando hablamos de economía, generalmente lo asociamos con dinero, ¿vea? Con Ujú, mercados, con bancos, con ujú, empresas, con producir. ujú, Pero esa solo es una parte de la economía. ujú. ¿Sí? O sea, la economía en su conjunto, al final de cuentas, el propósito es entender y generar propuestas de cómo tener los frijolitos en la casa, pues, Sí, ¿verdad? sí, Cómo sí. tener las tortillitas en la mesa. Eso es al final de cuentas cuando hablamos de economía. Y Ujú. para tener esos frijolitos en la mesa, para tener esas tortillas en la mesa, necesitamos sí, que hayan empresas que estén produciendo. Necesitamos que hayan campesinos y campesinas que vayan a cultivar el frijol, el maíz. ¿Vea? Necesitamos a las señoras que están echando las tortillas. Necesitamos a quienes están transportando todo eso. Sí. Necesitamos también, incluso en nuestros hogares, necesitamos cocinar. Necesitamos barrer, necesitamos trapear, lavar los trastes, todo eso son trabajos, Ujú. ¿verdad? Que también son parte de la economía, aunque a Sí. veces se realizan de manera no remunerada, ¿verdad?
Y a veces hasta dicen, no, es que eso es por amor. No, 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 es trabajo no remunerado. Entonces, la economía es un conjunto de acciones, elementos mucho más amplios. Y ya viste, no solo tiene que ver con el gobierno, no solo tiene que ver con las empresas, no solo tiene que ver con trabajadores o trabajadoras, tiene que ver con cada una de las acciones que tomamos. Vea, comer, el hecho simplemente de comer, necesitamos cocinar, necesitamos tener ingredientes para cocinar, necesitamos encender la cocina con electricidad, con gas. Entonces siempre en todo está la economía atravesada. Sí, yo creo, pero digamos, el gobierno en sí creo que influye en el sentido de crear como incentivos o cosas así, ¿verdad? El gobierno, o los gobiernos en general, vean, no estamos todavía... los gobiernos en general no son más que la representación institucional de la acción colectiva. Es decir, ¿qué es el gobierno al final de cuentas? El gobierno es simplemente una arquitectura institucional, un montón de instituciones, ¿sí?, que están teóricamente representando a sectores de la sociedad, ¿sí?, y que por lo tanto, a partir de esa acción que pueden tener en esas instituciones, pueden generar acciones de mediano y largo plazo que pueden darle rumbo a esta acción colectiva. Este montón de gente moviéndose para que comamos, pues eventualmente necesita tener un rumbo, o irse a construir en un rumbo. Y los gobiernos, al final de cuentas, son esas instituciones donde hay empleados públicos. Es importante eso, no es que son empleados de gente a la que le estamos pagando para que haga su trabajo, para que gestione eso colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el papel básicamente del gobierno, y por eso sí, vemos que tiene un fuerte peso cada vez que hablamos de economía. Sí. Pero vaya, por ejemplo, digamos, a veces en el sentido de la economía, por ejemplo, o sea, puede venir un gobierno. En este caso, por ejemplo, aquí el IVA es de 13%. O sea, todos los productos, todos los servicios tienen IVA. O sea, todos pagamos IVA. Pero, digamos de que si viene de la nada el gobierno y dice, hey, miren, mañana la vamos a subir de 13 a 15%. Ese tipo de decisiones afecta a la economía. O sea, y es un gran rol. A ver, es que por eso mismo me parece importante tener presente que los gobiernos representan sectores. ¿Qué es lo que dije? Entonces, esos sectores tienen intereses. Todos. O sea, vos tenés intereses, yo tengo intereses, quienes nos están hablando tienen sus propios intereses. Entonces, dependiendo de qué intereses son los que llegan a tomar decisiones en la gestión política, de esa manera también se van a ver representados esos intereses y la capacidad de poder darle rumbo a un lugar. Por eso es bien importante que, en general, las acciones de los gobiernos sean abiertas, sean dialogadas, para que no sean tus intereses los que lo definan, o mis intereses, sino que sea un diálogo. Bueno, ¿a vos te interesa esto? Pues a mí me interesa esto otro. Veamos cómo logramos converger. Entonces, esa múltiple representación que existe en los gobiernos de diferentes intereses, de diferentes sectores, creo que la manera donde más se ven reflejadas las diferencias de intereses es justamente en el tema fiscal, en el tema de impuestos. Porque ahí te estás dando cuenta y ahí estás respondiendo varias preguntas. Porque el Estado tiene la obligación de garantizar derechos. Derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una seguridad. Entonces, pero para garantizar esos derechos necesita recursos. O sea, no es gratis que los maestros dan clases, no es gratis que están los médicos en los hospitales. Entonces hay que pagarle. Ahora, ahí el gobierno se enfrenta a la pregunta: ¿de dónde voy a obtener esos recursos? ¿Cómo voy a hacer para obtener esos recursos? Con los impuestos. Con los impuestos. Pero, ¿qué tipo de impuestos? ¿A quién se le cobran los impuestos? ¿Cómo se cobran los impuestos? Son preguntas que cada gobierno debe de responder y que van a definir mucho cuáles son los intereses que están detrás de los gobiernos. ¿Sí? Hay un libro, por ejemplo, de Acosta, de 2014, donde habla de la fundación de la República de El Salvador, ahí en los 1800. Y retoma muchos de los documentos de las discusiones políticas que habían en ese momento. Es bien interesante eso.
Y cuando llegan al tema de hablar de los impuestos, ¿cuál fue la decisión? Fue, bueno, mira, estamos intentando constituir un sector económico cafetalero. Tenemos por allá las tierras, pero necesitamos sacar el café. Entonces necesitamos carreteras, necesitamos calles para poder sacar ese café y poder exportarlo. ¿Quién va a construir esas calles? El gobierno. El gobierno. ¿Y con qué dinero lo iba a construir? En ese tiempo no tenían. Estaban en el proceso de fundación de la República. Entonces, ¿con qué? Si el gobierno iba a asumir esa función de construir esas carreteras para sacar el café, ¿quién lo iba a pagar? Bueno, con deuda en ese momento. Fíjate desde dónde venimos ya arrastrando el tema de la deuda. Sí. Pero para poder pagar esa deuda, y estos son documentos de discusión política de ese momento, fue bueno, para poder ir pagando esa deuda necesitamos crear un sistema tributario, impuestos. Pero esos impuestos se comenzaron a construir de manera que estaban cargados en impuestos al consumo. O sea, impuestos como los del IVA. Como el IVA. Como el IVA ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había como la renta. No estaba. Entonces ahí fue donde se comenzaron a definir. Entonces ya ahí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos pones o cargas la tributación, el cobro de impuestos, en impuestos al consumo, impuestos como el IVA, al final de cuentas ese es un impuesto que castiga más a quienes menos tienen, ¿verdad? Porque, bueno, me puedes decir, ¿verdad? O cualquiera puede decir, bueno, pero es 13%, ¿verdad? Para todo. Para todo, parejo. parejo. ¿Cómo es eso? Pero la cosa es que, ponele, yo voy a comprar $100 al mercado. Tengo que pagar $13 de impuestos, ¿sí? Esos mismos $13 los tengo que pagar, ya sea que mis salarios son $300 o que mis salarios son $1,500 o mis salarios son $3,000, ¿sí? Pero los mismos $13 tengo que pagar. Eso significa que esos $13 pesan más cuando mis ingresos son menores. Sí. Entonces, cargar el tema de los tributos, el tema de los impuestos en cosas como el IVA, al final de cuentas ya es una decisión política que implica castigar más a quienes menos tienen, cargar más a quienes menos tienen. Y eso es una decisión política, gente, que venimos arrastrando desde la fundación de la República de El Salvador, porque ahí se constituyó así este sistema tributario. Y que lo seguimos arrastrando hasta ahora. Si el año pasado, cerca de 60% de los impuestos son de impuestos indirectos. Pues, o sea, impuestos que dependen del consumo, donde no importa lo que vos ganes. El 60%. El 60%. O sea, la mayor parte de la recaudación de impuestos proviene de este tipo de impuestos, ¿verdad? Como el IVA, como impuestos al consumo, a productos específicos, impuestos a las gaseosas. O sea, no es tanto de la renta, entonces. Eso es uno de los segundos elementos, pero el que más sería pesa, como el 40%, ponerle. Un poquito bueno, pero menos. ahí también es como el DAI y ese tipo de cosas. Un poquito ahí, menos, porque ahí también incluso el de las propiedades, de transferencia de bienes raíces, también se suma ahí. Entonces, pero 60% es la mayor parte de la tributación se va en ese tipo de impuestos. Por eso hay que tener presente que cuando hablamos del tema de impuestos, el tema fiscal, hablamos de la deuda pública, hablamos del gasto público, de cómo se gasta, que si le quitan allá, le ponen aquí, todo eso al final de cuentas se está pagando con recursos de los que menos tienen. O sea, y eso creo que qué bueno que empezamos por ahí, porque creo que es una discusión que hay que tenerla presente cada vez que hablemos de economía pública, de finanzas públicas, que estamos en un sistema tributario donde los recursos del gobierno provienen mayoritariamente de quienes menos tienen. Sí. O sea, porque realmente el 60 es bastante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, yo creo que sí, es claro, ¿verdad? Porque en el sentido de que alguien que gana el salario mínimo $365 hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo, o sea, a él le pesan más los $13 que estabas diciendo, pero, por ejemplo, alguien que gana 1,000, no son los mismos 13, pues, no son los mismos 13 para él, pues no equivale al mismo porcentaje de que le queda como libre, por así decir. Pues sí, entonces, $13. Sí. Pero vaya, por ejemplo, yo estaba viendo una conversación que de la nada, creo que fue el expresidente del Banco Central de Reserva de aquí de El Salvador, ¿verdad? Apellido Acevedo, ¿verdad? Carlos Acevedo. Acevedo.
Pero él se le hizo viral ahí el video porque decía de que el gobierno se iba a quedar sin dinero y que por el nivel de endeudamiento que tenemos y que dijo, solo hay dos formas, dijo. O le suben el IVA o te quitan las pensiones. Eso dijo. Pero entonces, ¿será de que, o sea, digamos que cuando un gobierno, no necesariamente el de aquí, pero un gobierno en general, llega a tantos niveles de endeudamiento, como también lo fue en los tiempos de esos cafetaleros, dice, hey, pero lo que pasa es de que ya no nos está alcanzando el dinero que estamos recolectando con el 13%, subámosle a 15%. Pudiera llegar a pasar ese tipo de movimientos, ponerle. Fíjate que, de hecho, no solo es que puede llegar a pasar. El Fondo Monetario Internacional ya desde hace rato viene presionando a los gobiernos salvadoreños, porque no solo a este gobierno, también a los gobiernos anteriores, para que incremente el IVA. Hay un documento que todos los años el Fondo Monetario Internacional hace una revisión a la economía de los países y lo publica en un documento que se llama el artículo 4 del Fondo Monetario. Okay. Entonces, en ese artículo 4 hay un poquito de contexto, de perspectivas, de proyecciones de la economía de los países y al final también propuestas, las propuestas del Fondo Monetario. Y ya desde hace varios años, en esa parte de las propuestas del artículo 4 del Fondo, se planteaba como propuesta incrementar el IVA del 13 al 15%. Eso le dijeron al gobierno de El Salvador ya por años. Ya, eso es lo que han venido diciéndole varios años. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Okay. O sea, las necesidades de obligaciones para garantizar derechos necesitan más recursos de los que le entran al Estado. Y aquí no solo es que no alcanza porque alguien roba, o sea, podrían no robar y sigue sin alcanzar. Por el nivel de endeudamiento. Por el nivel de endeudamiento, pero también porque hay muchos sectores que no están pagando los impuestos que deberían de pagar. Bueno, todos los sectores informales, ¿verdad? Y formales también. Yo creo que hay un poco de evasión fiscal ahí. El tema, de hecho, el tema más preocupante es con el sector formal, que no paga impuestos. El sector informal está pagando impuestos siempre, porque tiene que, al final, ¿cuál es el mayor parte? En el consumo, siempre paga impuestos. Pero en el sector formal tenés un montón de leyes que le permiten a los privados no pagar impuestos. Se lo deducen. Sí, por ejemplo. Te voy a dar datos de, 2021 porque es el año más reciente que hay estadísticas, o el último año que hay estadísticas. Si hacemos una comparación, la economía en general pagó alrededor del 20% en impuestos. ¿Sí? Si hacemos una comparación entre el Producto Interno Bruto, que es lo que toda la economía produce en el año, y lo que se pagó de impuestos, fue alrededor del 20%. Pero hay sectores como la construcción, que no pagó 20%, pagó 4%, 4.6%. Hubo sectores como la maquila, que pagaron 3.2%. ¿Sí? Hubo sectores, mientras tanto, como la elaboración de alimentos, que pagó el 17%. Fíjate, entonces... Y esto es por las deducciones que se pueden hacer. Por las deducciones que se pueden hacer y por un montón de leyes que también se aprueban de beneficios fiscales. Porque está esta idea en general de que hay que quitarles impuestos a las empresas. Para incentivarlos. Para incentivar y que generen más desarrollo y tal y tal. Y entonces se le dan un montón de beneficios fiscales, de que dejen de pagar un montón de impuestos, pero no se hace un marco para evaluar si de verdad están dando todos los beneficios que en teoría se dan. Sí. ¿Verdad? Porque de hecho hay un informe, una investigación del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde agarra empresas del mismo sector, más o menos del mismo tamaño, en El Salvador, Honduras y República Dominicana, hace el mismo ejercicio. Agarra empresas que han acogido a beneficios fiscales y otras empresas que no. Esa es la única diferencia. Y lo que descubre el BID, el resultado de la investigación, fue que el sector que estaba pagando todos los impuestos, que no tenía beneficios fiscales, son las empresas, fue el grupo de empresas que más incrementó sus ventas y que más incrementó sus exportaciones. Ese era el que no como tenía más beneficios fiscales. No, el que pagaba todos. El que paga todos los impuestos es el que más había incrementado sus ventas y el que más había incrementado su producción. Fíjate, pero
En términos de utilidades, Ujú. la ganancia era similar para los dos. Mm. ¿Sí? Entonces, estás, al final de cuentas, con los beneficios fiscales, si no los estás midiendo bien, estás subsidiándole las ganancias a las empresas. No estás generando más empleo o más desarrollo. Ujú. ¿Sí? Eso es lo que te dice, al final de cuentas, esa investigación del BID. Porque si la empresa que está pagando todos los impuestos es la que más está creciendo, pues entonces esta otra empresa no está produciendo más, por lo tanto no está generando más empleo, pero está dejando de pagar impuestos. Ya. Y eso hace que quienes terminen pagando esos impuestos El consumidor, somos nosotros. el pueblo. Entonces estamos subsidiándole las ganancias a estas empresas. Mm. Fíjate, entonces, ya ves, entonces no solo se trata de que si se roban o no se roban. Sí, sí, sí. Hay toda una estructura fiscal de impuestos que es importante entenderla. Cabal. Pues ver qué es lo que está detrás. Y por ejemplo, porque ahorita está bien como ese término bien popular ahorita de que es como, hey, démosle, porque por ejemplo, si una empresa extranjera viene a El Salvador, no tiene que pagar impuestos para toda la inversión que trae hacia aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso dicen como, pero es que eso va a incentivar a las empresas extranjeras en venir aquí, porque van a tener esos incentivos fiscales y van a empezar a generar empleo y van a empezar, y los mismos empleados van a empezar a consumir y eso por ende aporta a la economía. Entonces sentís que ese caso es factible, por ejemplo, porque a base de ese estudio del BID, pues no sería ni más ni menos, incluso menos a base de ese estudio del BID. Pero esa es la pregunta, porque ese es como el marketing que se está dando ahorita, ¿verdad? De hecho, no se trata de lo que yo sienta, no se trata de lo que yo crea, no se trata de lo que yo opine. ¿Qué dicen los números? Es que dicen los datos. Ese siempre tiene que ser el criterio fundamental. ¿Qué es lo que dicen los datos? Más allá de lo que dicen los datos. Bueno, el Banco Central de Reserva de El Salvador en el 2019 sacó una publicación sobre una encuesta de los motivos de la inversión extranjera. O sea, ¿cuáles eran los principales criterios de decisión para que la inversión extranjera llegara a El Salvador, viniera a El Salvador? Y dividió diferentes tipos de inversión extranjera, porque no toda inversión es igual. ¿Sí? No toda la inversión te va a generar la misma dinámica, el mismo impacto. Por ejemplo, planteaba un primer tipo, es la inversión extranjera que viene al país, pero que no usa insumos locales, ¿sí? Ni vende los productos en el mercado local. Por ejemplo, las maquilas. Sí. Vienen al país, pero los insumos no son locales, los importan. Y luego hacen todo el proceso y la camisa ya hecha no la venden aquí, sino que la exportan. Entonces, aquí es la mano de obra. Ajá, entonces ese es un primer tipo, de plataforma, le pone el Banco Central. Otro tipo de inversión es... bueno, perdón, ese primero sería como por mano de obra barata, por así decir. Justamente. Ya. Es un tipo de inversión que viene por mano de obra barata y es un tipo de inversión a la que le cuesta mucho cumplir las condiciones laborales. Bueno. Sí, le cuesta un montón cumplir con todas la legalidad laboral y condiciones dignas en términos de trabajo. Puede ser que hay un poco de explotación. Un poquito. Un poquito. Quizás si nos vamos a asomar ahí a la maquila de San Bartolo, un poquito de explotación nos vamos a encontrar. Ok, esa sería la primera. Ese es un tipo de inversión. Otro tipo de inversión también es una que viene, ocupa insumos locales, ¿verdad? Y que exporta, ¿no? Ahí, dependiendo qué tipo de inversión, también puede generar ciertas dinámicas, ¿no? Porque puede ser un tipo de inversión que utilice insumos locales de manufacturas locales, ¿sí? De industria local. Entonces eso te permite un proceso de industrialización y aumentar el valor agregado que está generando el país y por lo tanto mejorar los salarios en el mediano plazo, estructuralmente. Pero puede ser también un tipo de inversión que los insumos locales no son de industria, sino que son recursos naturales. Por ejemplo, la minería, ¿no? Entonces, utilizaría insumos locales, pero para exportarlos. Pero eso implica también todo un impacto ambiental fuerte. Por ejemplo, en el caso de El Salvador está documentado que la parte norte del país hay oro.
Ah, ¿en serio? Hay en Chalatenango, Morazán, Cabañas, en la zona norte del país hay oro. Entonces ya hay empresas que han querido sacar oro de acá. Pero hay una particularidad bien importante. Y es que no es como en las películas que vas a ir y abrís un hoyo y ahí te vas a encontrar el granito sino que está, el oro que está incorporado en la química propia de la roca. Uh-huh. Entonces necesitas cianuro y metales pesados para deshacer el resto de minerales de la roca y quedarte con el oro. Ya. ¿Qué implica eso en términos ambientales? Es como cuando agarran una piedra y es como solo el 10% es oro de la piedra. Menos. Es como el 0.3%. O sea, imagínate, van a tener que quitar montañas enteras para un par de gramos de oro. Ya. Y todo ese cianuro y todo eso, al final de cuentas, va a terminar en el río Lempa. Ya hay investigación sobre eso. O sea, eso ya está pasando. O sea, pasó. Pasó. En el 2009, 2007, 2008, cuando se empezaron a hacer exploraciones ahí en Cabañas, justamente comenzó a pasar. Que estaban dejando ir el cianuro y todos estos metales pesados en el agua. Y las comunidades ahí en Cabañas se organizaron y lograron cerrar a través de demandas judiciales la minería. E incluso esta empresa se fue a un tribunal internacional, el CIADI, en Nueva York, a demandar al Estado salvadoreño por haberle quitado los permisos de exploración. Lo demandaba por $300 millones. En el 2016 se logró ganar, el Estado ganó esa demanda. La empresa le tuvo que pagar 8 millones por los costos de legales. Pero lo importante es que las comunidades lograron que no pasara justamente por el impacto ambiental que eso significaba, ¿no? Y, 2017 se aprueba a partir de todo este proceso una ley de prohibición de minería metálica. En este país es prohibido la minería metálica. Existe una prohibición que significó la muerte de compañeros y compañeras ambientalistas de Cabañas que estuvieron defendiendo las comunidades, que estuvieron defendiendo la calidad del agua en el río Lempa. Y es importante recordar entonces que la ley de prohibición de la minería metálica, atrás hay vidas que se perdieron en ese mecanismo. Y entonces un tipo de inversiones así tampoco es como que nos va a dejar mucho en el largo plazo. Sí, no. ¿Sí? Entonces ya ves, hay diferentes tipos de inversiones que puedes atraer. Pues resulta, regresando, este estudio del Banco Central de Reserva lo que te dice es que justamente los incentivos fiscales, es decir, quitarles impuestos, el tipo de inversiones que atraes son el tipo de inversiones de plataforma. Esas que no ocupan nada del mercado local ni le dejan nada al mercado local. Son esas las que pagan menores salarios y las que les cuesta cumplir condiciones laborales. Ese es el tipo de inversiones que atraes cuando tu apuesta estratégica es bajar impuestos. ¿Hay otras formas de traer inversión? Por supuesto que las hay. Mejorando las cualificaciones de la gente. Sí, tener más personal preparado. Ajá. Sí, porque ese ha sido un debate también, por ejemplo, de que, ponerle de que de la nada hay una empresa, de que viene y dice, queremos, como que viene a Mercedes y dice, queremos venir y tener una ensambladora aquí en el país. Pero ¿cuánta gente está capacitada para eso, pues? Por eso, entonces lo que necesitamos es, justamente por el otro lado, en lugar de estar generando estos incentivos fiscales que van a promover un tipo de empleo de baja calidad y además le están quitando recursos al Estado y nos pone a nosotros a subsidiar eso, pues entonces mejor enfocar los esfuerzos en mejorar las calificaciones de la clase trabajadora, apostarle a la educación superior, a la educación técnica, porque a partir de ahí podés generar mejores procesos de inversión. ¿Sí? O sea, ya no enfocado en una inversión de bajos salarios, que viene a buscar bajos salarios, sino en una inversión que viene a buscar gente calificada y por lo tanto va a estar dispuesta a pagar mejores salarios. Entonces, ahí va viendo el tipo de decisiones que se pueden tomar y cómo a veces ideas que pueden parecer a veces muy permeadas como de sentido común, como eso de los impuestos. Quitemos impuestos y que vengan empresas. A veces casi ni se discute, pero cuando vamos a ver los datos,
pues nos encontramos con otras realidades. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo he visto de que hay como modelos que digamos que uno hace como un clúster. O sea, que es como un espacio, un territorio, digamos, como que fuera un municipio, por así decirlo. Y de la nada es como, hay un colegio, pero ese colegio tiene como técnicos, digamos. Ese mismo ejemplo, como que viniera Mercedes, digamos, un ejemplo, y dice, vaya, quiero poner una ensambladora en El Salvador. Va, entonces aquí en la zona vamos a ponerle un colegio que en el técnico se especializa en ensamblar carros Mercedes, ponerle. Pero ya sabes de que nomás salgan del colegio con ese técnico ya tienen trabajo asegurado porque ya vino esa empresa privada a invertir, por él, digamos, que fuera un modelo así interesante, como hacer tipo clústeres así, ¿verdad? O sea, yo he visto ese tipo de modelos. Sí, incluso no necesitas incluso grandes inversiones como Mercedes. Ajá. Podés hacerlo, si vas a ver la matriz productiva local, buena parte de la fuerza de trabajo salvadoreña está en el sector agrícola. Mm. Pues entonces, ¿por qué no transformamos esa producción agrícola? ¿Sí? Un diálogo entre la tecnificación agrícola y la sabiduría ancestral agrícola. Eso se puede combinar muy bien para generar procesos de tecnificación industrial agrícola. Ya. Y ahí haces varias cosas. Por un lado, estás trabajando seguridad y soberanía alimentaria para el país, porque hay cosas como la papa o los tomates y las cebollas que el 90% son importados. Entonces puedes trabajar seguridad alimentaria en el país. Pero por el otro también está generando nuevas fuentes de ingresos para los hogares, sobre todo en el sector rural, ¿no? Donde tenés ahorita a mucha juventud que el horizonte que tiene es la migración. Entonces, eso le apuntan. Reconociendo ahí este cambio donde podés generar mayores oportunidades y es que tiene sentido porque al final de cuentas, tal cual está ahorita, el sector agrícola está totalmente desvalorizado. Entonces, un joven que dice, bueno, voy a salir, voy a quedarme cultivando, pero me van a pagar nada pues por estar cultivando. Pero si se logra impulsar, por ejemplo, un modelo de agroecología tecnificada, con este diálogo de saberes, podés generar otras dinámicas en los territorios y desde los territorios comenzar un modelo económico, ¿sí? No necesitas esperar que la economía venga desde arriba. Sí. Se pueden crear vínculos, encadenamientos económicos desde abajo, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo, vas construyendo y vas generando cada vez más valor agregado. Ya. Pero vaya, entonces digamos, regresando un poco al comentario de que te estaba diciendo de Carlos Acevedo. Por ejemplo, él viene y bueno, ya está claro de que sí, o sea, sí puede llegar a algún punto en la historia en un par de años de que puedan venir y decir, hey, bueno, le vamos a subir un 2% al IVA porque no tenemos los suficientes fondos para estar pagando estas deudas, pues. Entonces hay que recaudar más fondos por ese medio. Sí se puede dar. Pero ¿cuál sería, digamos, que si llegaría a pasar, cuál sería una consecuencia de eso? Porque, o sea, yo creo que en ese sentido ya hay como una brecha, o sea, como que la brecha entre el rico y el pobre se puede hacer más larga, ¿no? Dos cosas. ¿Qué puede pasar? Otra vez, no es lo que yo creo que pueda pasar. Los números, a ver qué dicen los números. Sí. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, en el 2017 publicó una simulación de qué pasaría si se aumentara, como dijo el Fondo Monetario, del 13 al 15%. Es decir, aumentaba 2 puntos el IVA. Pues resulta que los resultados del ICEFI fue que la pobreza aumentaría y de manera diferenciada. En hombres, la pobreza aumentaría 2.2% y en mujeres, la pobreza aumentaría 2.9%. Estamos hablando entonces que el aumento de la pobreza sería mayor todavía que el aumento que del IVA, porque el IVA aumentaba 2 puntos, pero la pobreza aumentó 2 y 2.9. ¿Y por qué será? Porque bajo la lógica común cualquiera dice, bueno, pero en ese sentido solo suben los precios, suben los salarios y ya todo vuelve a la normalidad. Porque eso no es cierto. Ok. A ver,
Yo creo que eso es bien común, decir, no, todo incremento de impuestos termina llegando a los precios. Bueno, para empezar en el IVA, que creo que es el impuesto donde sí directamente se va a ver enfocado, va a ir a los precios. El tema es que no todos los hogares consumen igual. ¿Sí? Generalmente los hogares de menores ingresos dedican una mayor proporción a las compras necesarias. ¿Ya? Pues sí, alguien que gana $365, la mayor parte de su ingreso se van en comida, en calcasa, en los servicios. Alguien que gana $1,500, $2,000, $3,000, pues la parte que dedica a ir al súper es menor. Puede que gaste más que el otro, pero representa menos de su ingreso. Sí. Entonces, ese aumento hipotético ahorita del IVA lo va a sentir más aquel que le tiene que dedicar más de sus ingresos a ir al mercado. Entonces ahí es donde va a sentir que ya no va a comprar 5 tomates, solo va a comprar 3. Entonces sí. Entonces aumenta la pobreza. Sí. Ahí es donde vemos ese impacto, y eso no necesariamente, al final de cuentas, va a haber un mecanismo automático que corrige todo eso. O sea, por eso es que vemos ese incremento de la pobreza, y ese es el resultado justamente de los datos, cuando uno hace estos ejercicios de simulación de datos. Y vaya, por ejemplo, digamos que si, porque ya se estaba hablando un poco del tema a finales de 2023, de que le querían hacer un aumento al salario mínimo del 20%. Entonces, bajo la lógica de los números, suben el salario mínimo, ponerle que suben el IVA, pero eso no significa de que realmente la economía esté creciendo. Eso no significa de que la gente está prosperando más. Sino que, ¿qué pasaría? Un caso hipotético, que realmente suben el salario a un 20%. Bueno, con eso primero, ¿qué pasaría con ese incremento al salario mínimo de un 20%? Porque la gente va a decir, bueno, todo se va a poner más caro y ya. Vaya, digamos, ahorita creo que es importante diferenciemos. Vaya, dejemos aparte el tema del IVA. Quitamos el IVA. Quitemos el factor IVA. Digamos que se mantiene el IVA igual, no toca. Se queda igual, digamos, sí. Solo hay un incremento en el salario mínimo. Hay que tener, me parece, entender cuáles son los alcances y los límites que tiene el salario mínimo. En primer lugar, es un mito el hecho de que decir que aumentar el salario mínimo hace que incremente todo. Eso no es cierto. Otra vez, los números te dicen que eso no es cierto. Sí pasó en términos de correlación que en el 2021 hubo un incremento del salario mínimo, y en el 2021 también hubo una ola inflacionaria en el país y en el mundo. Pero si vos agarrás el registro de datos hacia atrás, tanto de salarios mínimos como de índice de precios al consumidor, que es el que se utiliza para medir la inflación, no encontrás una correlación estadísticamente significativa. O sea, no es cierto, estadísticamente no es cierto que aumentar los salarios hace que aumente todo el precio. Eso estadísticamente, eso te dicen los números, pero además tiene una explicación teórica. Y aquí muchos de los que se dice, ¿no?, que eso pasa porque al final de cuentas las empresas están en un libre mercado, y que por lo tanto cuando ven aumentado su costo del salario mínimo, lo tienen que trasladar al precio final. ¿Sí? En un libre mercado las empresas no pueden hacer eso. ¿Por qué? Si de verdad existía el libre mercado, las empresas no podrían hacer eso. Porque en un libre mercado las empresas son precio aceptantes. Ninguna empresa tiene el poder de mercado para definir precios. El precio lo define el equilibrio entre la oferta y la demanda, en esa lógica, ¿sí? Entonces, si la estructura de demanda no se mueve, ¿por qué no se va a mover? Ya te vamos a ver por qué no se mueve significativamente, pero entonces las empresas lo que tienen que hacer es ajustar su estructura de costos. ¿Vean? Ahora, entonces, si lo que hablamos es que al aumentar el salario mínimo se da ese incremento de precios de manera automática porque las empresas, pues entonces estamos reconociendo que no existe libre mercado y necesitamos más regulaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, no es cierto que automáticamente, porque aumentan salarios, aumenta
el precio de todo. Eso no es cierto. Ujú. Sí, estadísticamente, teóricamente, analíticamente, no es cierto. Sí. Pero pudiera pasar, ¿o no? ¿Ah? Pero pudiera pasar. Pero ahí No ha ya sería... pasado. Bueno, porque O sea, en 2021 no pasó. O sea, que esa sea la razón, no ha pasado. Ya. Porque en ¿Sí? 2021 no pasó. En el 2021 hubo una ola inflacionaria, pero que si vos analizás, no está. O sea, su origen no es necesariamente el aumento del salario mínimo. Ujú. ¿Sí? Es la inflación mundial. Ajá, es parte de... Ajá. Entonces, O sea, no fue, o sea, que los precios subieran no fue la no fue causa consecuencia del salario mínimo. Ajá. Porque si vos Pero ¿y por podés, qué la gente habla de vos eso? podés analizar hacia atrás y Ujú. pasa lo mismo. En el 2017 también hubo una revisión del salario mínimo y que esa fue incluso mayor que la del 2021 y no pasó ese aumento de precios generalizado. Te podés ir más atrás, 2015, 2014, también se había hecho y tampoco pasó ese aumento de precios generalizado. O sea, vos podés Sí. analizar y cada vez que ha habido ajuste de salario mínimo para ver si ha habido un aumento del precio, de los precios, No es así. y no ha sido así. Vaya, pero entonces digamos que si hay un aumento al salario mínimo, ¿qué pasaría? Porque la gente es como, ¿qué pasaría? Vaya, ahí hay donde te digo también hay que reconocer cuáles son los límites de aumentar el salario mínimo. Y es que el salario mínimo es un mecanismo legal que te cubre a quienes están en lo formal. ¿Sí? O sea, si estás en la informalidad, realmente la legalidad del salario mínimo no está. Ajá. Y cerca del 70% de la gente que está trabajando está en el sector informal. Ya. Entonces, al final de cuentas, también el alcance de una revisión del salario mínimo también es limitada en términos de mejorar los ingresos de los hogares. Sí, como que solo afecta al 30% en ese caso. Ni siquiera 30%, porque 30% es lo que están en el sector formal. Ajá. Pero de ese 30% no todo el mundo gana el salario mínimo. ¿Vea? En el sector formal hay gente salarios más altos también. Sí, entonces sí. Estamos hablando de que realmente pequeña la proporción de gente a la que se va a ver que el salario como que mínimo realmente directamente. Sí, entonces tal vez como el porcentaje de gente que tiene el salario mínimo y es afectada por esos incrementos, como están bajo ese porcentaje, no se ve reflejado en la economía salvadoreña. Justamente. Entonces tenés una estructura de costos donde realmente no pesa tanto. Sino que se va más por oferta y demanda, entonces. Entonces ahí ya te vas dando cuenta cómo lo importante de tener datos para desmitificar discursos. Entonces, ni es cierto que el Consejo del Salario Mínimo, cuando revisa y aumenta, va a solucionar todos los problemas del país, ¿verdad? Porque a veces así se presenta. Nunca en la historia se ha subido el salario mínimo. Pues sí, pero al final afecta. Pero tampoco es cierto que aumentar el salario mínimo te va a generar un descontrol en los precios y la economía se va a ir. O sea, no, tampoco eso es cierto. ¿Sí? Entonces, es importante tener esto presente porque legalmente cada 3 años el Consejo del Salario Mínimo debe revisarlo. Si el último ajuste fue en el 2021, legalmente este año toca hacer una revisión. Okay. Entonces, es necesario tener estos elementos a la hora de meternos a esta discusión. ¿Sí? No, otra vez, es bien importante no hablar solo porque es que yo creo que no sé qué. Ajá. Yo siento... Hay que siempre ir a buscar los datos. Pero, porque yo he escuchado gente de que dice de que el salario mínimo debería de estar en $800 aquí. Debería de. Pero, o sea, obviamente no es como que este año, pasémoslo de 365 a 800. No, sino que gradualmente. Pero he escuchado esos comentarios que dicen deberíamos de estar en 800 o 600, digamos. Pero deberíamos realmente de estar ahí o las circunstancias realmente no lo han dado. O sea, como diga, un ejemplo, como por qué países como Costa Rica tienen un salario superior al de aquí, digamos. Por su matriz productiva. Porque producen más. No solo producen más, producen mejor. ¿En qué sentido? En que tienen más
le han apostado más a la educación, le han apostado más a la tecnificación, a la profesionalización y por lo tanto producen o están en sectores de más valor agregado y por lo tanto que pagan mejores salarios. Okay. Eso te permite poder tener estándares mucho mayores. Por eso otra vez lo importante de la discusión de qué tipo de inversiones quieres atraer. ¿De qué te sirve tener una entrada de miles de millones de dólares este año en inversión extranjera de una inversión que te genera bajos salarios y que te va a seguir reproduciendo bajos salarios? Entonces, ese mecanismo. Ahora, hay que analizar también en términos de cuáles deberían de ser los criterios, pues, para el aumento del salario mínimo. Y aquí podemos poner varias cosas sobre la mesa que se deben de analizar. En primer lugar, y esto lo dice la Constitución, es el costo de vida. ¿Sí? Si vemos ese criterio del costo de vida, desde el último ajuste del salario mínimo, en el 2021, la canasta básica alimentaria ha incrementado un 24.4%. ¿Eso es en los últimos? Desde el 2021 hasta marzo de 2024. 20%. Ha aumentado 24.4% el costo de la canasta básica alimentaria. Entonces eso ya te pone un primer rango, un primer criterio. Ahora... Y eso es por la inflación mundial, ese incremento de la canasta básica. Inflación mundial y también elementos internos. Sí. Bueno, el hecho de que prácticamente la mayoría de productos de la canasta básica son importados. Sí, ahí, bueno, los tomates, eso te decía, tomates, papas, hortalizas, el 90% provienen de fuera. Pero bueno, Entonces, otro elemento hay que considerar, el Centro para la Defensa del Consumidor, no la Defensoría, que es del Estado, sino el CDC, que es una ONG, que por años viene trabajando el tema de la defensa del consumidor y estos temas, hizo un cálculo del costo de vida real. Porque ver solo la canasta básica alimentaria tiene dos problemas. El primer problema es que la canasta es sumamente reducida. Y que está calculada en base a mínimos calóricos. ¿Qué quiere decir eso? La canasta básica alimentaria lo que calcula es la comida necesaria para que tengas las calorías mínimas. Mínimas para no te morir. Para no palmar. Entonces, cuando hablamos de canasta básica alimentaria, estamos hablando de eso. ¿Sí? Entonces, que ahorita está en $254. Estamos hablando que necesitas por lo menos $254 para un consumo mínimo de calorías. Pensé que estaba como en $180. 254 en marzo de 2023. No, te quedaste en 2021. Bueno, sí. Pues está más. Sí, está en $254 según el Banco Central de Reserva. Y eso es mínimo calórico. A eso hay que agregarle viviendas, transporte, tenés que moverte, tenés que pagar bus, el pasaje, educación, salud, o sea, todo el resto de gastos. Entonces, este CDC, el Centro para la Defensa del Consumidor, hace una estimación del costo de vida, incluyendo una canasta alimentaria ampliada, que ya no sea solo el mínimo calórico, sino que sí le pone elemento nutricional, o sea, no solo las calorías mínimas, sino que sí comas las proteínas y todo. Y el cálculo, ¿sabes? Le salió de $902 para una familia de 4 miembros. Aquí, en El Salvador. Eso necesita una familia de 4 miembros para más o menos, para tener. Entonces, tampoco... Ahora, también hay que reconocer la economía salvadoreña y que el salario promedio en El Salvador es de alrededor de $400. Entonces, no vas a poder poner un salario mínimo de $902, cuando los salarios promedios que están vinculados a la productividad laboral están muy por debajo. Entonces, ese es el otro elemento que también tenés que tener presente. Pues, o sea, la productividad del trabajo en términos de la producción. Porque tampoco se pueden pagar salarios que no
no tengan de dónde salir. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el otro criterio que también tiene que entrar a la discusión. Entonces, más que decirte yo ahorita el salario mínimo tiene que ser tanto, lo que sí te puedo decir es que cada vez que hablamos de salario mínimo, tenemos que tomar en cuenta el costo de vida, pero también tenemos que tomar en cuenta las capacidades productivas del país. Y si entonces queremos mejorar las condiciones del salario mínimo, ahí tenemos dos claves para política pública. Bueno, pues entonces implementemos políticas para la reducción del costo de vida, implementemos políticas para mejorar la calidad del empleo, para mejorar la calidad de la producción, ¿sí? Y eso no se hace solo con números, no solo se hace diciendo que van a venir miles de millones de dólares de inversión, se hace apostándole a mejorar la educación, se hace apostándole a la tecnificación, se hace apostándole a estos procesos en el sector agrícola, ¿no? Entonces, ahí es donde podés apostarle realmente si lo que querés es una mejora de salarios en el mediano y largo plazo. Respuestas fáciles no existen. Cualquiera que te diga, no, si eso es fácil, solo hay que... Eso no es cierto. Desconfiade es como el que te dice, tomate esto y vas a adelgazar, pues. Sí. Desconfía totalmente del que te dé respuestas fáciles y respuestas mágicas. Siempre los problemas son complejos, requieren soluciones complejas. Y lo mejor siempre es que esas soluciones puedan ser discutidas entre todos y todas las que participamos. Sí. Y digamos, por ejemplo... Sí, ya le entendía la onda del salario mínimo, pero bueno, aparte, otro tema, o sea, aquí vea que es como siempre, vea, tendencia es la deuda del país. O sea, bueno, por ejemplo, hace 2 días fue que estábamos hablando de que aprobaron 1,000 millones, 1,500 millones más, en el aumento de deuda. Pero aquí es donde viene la gente y dice, o sea, como que no le interesa mucho, o sea, como que al ciudadano promedio no le interesa mucho el tema de la deuda, como que no lo ve relevante, pero ¿en qué realmente es relevante estos temas del aumento de deuda? Bueno, la deuda se paga. Sí, ¿y de dónde sale? ¿De dónde se paga? Pues al final de cuentas se paga de los recursos que tiene disponibles el Estado. Sí. ¿Y esos recursos dónde van a salir? De la bolsa de nosotros también. Nosotras. Y si estamos hablando de deuda de 50 años, pues va a salir también de hijos o nietos, de sobrinos, hoy que en nuestra generación que no queremos. Entonces, pues sí, al final de cuentas, lo vamos a terminar pagando, ya sea a través de más impuestos o ya sea a través de peores servicios públicos. Porque van a reducir gastos. Pues sí, si el gobierno no quiere poner más impuestos, pero tiene que pagar esa deuda, va a tener que quitarle dinero a otras cosas, como a la universidad pública. Grave. Entonces, ahí podés ir viendo ese mecanismo. Por eso, ¿por qué te debería de importar el tema de la deuda? En primer lugar, por eso. Porque al final la vas a pagar vos. Con tu dinero a través de los impuestos o con peores servicios públicos de entrada. Ahorita también nos debería de preocupar por otros 2 motivos bien importantes que ya no son tan de mediano plazo. Y es que buena parte de la deuda pública actual, de hecho, no se la están dando los bancos, no se la han estado dando los inversionistas internacionales. La gran parte de la deuda pública actual se la hemos dado nosotros y nosotras. Al que el gobierno le debe más ahorita, o al que más le ha prestado, es a nosotros y a nosotras. ¿Por medio de qué? Por medio de 2 instrumentos. Bueno, 3 instrumentos. Uno son los letes, que son las letras del Tesoro, que son papeles de deuda que emite el Ministerio de Hacienda, la vende en el mercado financiero y en el mercado financiero alguien se las compra. Pero se están emitiendo, ahorita van poco más de 2.700 millones de dólares en letes.
¿Qué actor institucional en el sector financiero tiene suficiente liquidez para comprar 2.500 millones de dólares? Los bancos. Ah, Los bancos comerciales. los de aquí. Los de aquí. Los locales. Porque están en el mercado financiero. Son papeles de deuda del mercado local. Del mercado local. Entonces, los letes. Los letes. Entonces, ¿quiénes los compran? Los bancos, Los por medio bancos. del ahorro que el ciudadano tiene en Pues su sí. cuenta de ahorro. El banco lo compra con el dinero que tenemos ahí. 5 pesitos podemos tener, pero... Agarra los 5 Y son parte de esta deuda que tiene con el gobierno. Que fíjate que de manera muy irresponsable ya los gobiernos anteriores lo que hacían era emitir estos letes, se los compraban los bancos locales y después salían a emitir bonos, que son otros papeles de deuda, pero que son en el mercado financiero internacional, a 20 o 30 años. Y entonces ahí emitían 800 millones, 600 millones, y con eso pagaban la deuda con los letes, con los bancos locales. ¿Cómo se llaman los CETES? ¿Esos son los CETES? No, esos son los bonos, eurobonos se llaman. Los del mercado internacional son eurobonos. Ok. Entonces, lo que hacían los gobiernos anteriores era emitir esta deuda de largo plazo en el mercado internacional para pagarle a los bancos en el mercado local. Y así, ¿por qué? Porque pues, si al final de cuentas, como eso los bancos se lo están prestando con el dinero que tienen de los ahorrantes, eso le quita liquidez al sistema financiero. Entonces, esa movida mantenía que el banco tuviera esa liquidez. Entonces los gobiernos lo que hacían era endeudarse con los bancos y cuando llegaban como a los 900 millones, salían al mercado internacional y pagaban parte de esa deuda y ya bajaba y volvían otra vez a endeudarse y pagaban. Eso es lo que financieramente yo lo califico de irresponsable. ¿Vea? Porque solo estás tirando la pelota para adelante, para adelante, para adelante. Es como esa gente que es como paga una tarjeta de crédito con la otra. Ajá. Sí. Pero lo que está pasando ahora, fíjate, íbamos por los 900 millones, ese era como el techo. Y ahorita ya llevamos 2.700 millones de dólares en esos mecanismos. En el de letes. En el de letes. O sea, 1.000 millones. 1.700 millones. 1.700 millones de dólares. Que el Estado le debe a los bancos. A los ahorrantes. Bueno, a los ahorrantes. Los ahorrantes al final. Sí. Entonces, eso implica no solo que el sector financiero tiene menos liquidez para hacerle frente a retiradas de dinero, vean, tiene menos margen de maniobra si de repente, por ejemplo, que esto de COSAVI genera caos, vea, y entonces ahora todo el mundo quiere sacar su dinero porque tiene... Los bancos no tienen dinero para enfrentar eso. Le deja menos margen de maniobra para eso, pero además le deja también menos liquidez para que le pueda dar créditos a otros sectores. Si viene una empresa que quiera, o un emprendedor que quiere pedir un crédito para hacer, pues el banco tiene menos liquidez para poderle darle préstamos a esto porque están esos fondos en el gobierno, prestados en el gobierno. Y de hecho, eso ha resultado que ahorita las reservas de liquidez de los bancos sean del 12.5%. Es decir, que por cada 100 dólares que tienen de depósitos, solo tienen 12 en efectivo, 12.50. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tienen ahí guardadito, ¿verdad? De reserva, 12.50 por cada 100 dólares. Ese se había mantenido entre el 20, 22, 24%, ese margen, pero sí en los últimos años se ha ido reduciendo y ahorita está en el 12.5%. Entonces, ahora, ahí tenés otro motivo de por qué te debería de preocupar la deuda. Porque si le pasa algo al gobierno en términos de la capacidad de pago, que está en peligro, lo que está en peligro ahí es la estabilidad del sistema financiero, de esos que están guardándote el pisto, ¿verdad? O donde te pagan cuando tenés. Entonces, ya ahí también hay otro motivo de por qué te debe de importar la deuda. Y que de hecho, ya el gobierno ha tenido problemas de impago con esto, con los letes. Porque el año pasado, en los últimos meses del año pasado, tuvo que hacer un acuerdo con el banco porque estos letes se vencen cada año.
tienen un plazo de anual. Entonces lo que había venido haciendo el gobierno es que cuando se vencen esos letes, emitía más letes y con esa nueva emisión pagaba los anteriores. Algo similar a lo que estaban haciendo antes. Parecido, pero lo mantenías aquí local. Pero lo mantenía en el mercado local. Entonces eso hacía que la pelota, en lugar de irse para afuera, se estuviera acumulando esta olla aquí en el interno. Si fuera en términos empresariales, eso no suena como un esquema piramidal. O sea, lo dijiste vos. Algo así se escucha, pero bueno. Entonces, bueno, el año pasado, esos letes que tienen un vencimiento de 1 año, el gobierno tuvo que hacer un acuerdo con los bancos para que ese plazo se lo extendieran, que ya no se vencieran en 1 año, sino que hicieron paquetes de vencimiento entre 3, 5 y 7 años. No sabemos cómo se han distribuido, no sabemos cuánto es para 3, cuánto es para 5 y cuánto es para 7, pero tuvieron que hacer ese proceso de negociación. Okay. Entonces ya eso te está diciendo también un poco las complicaciones. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, puede ser que en algunos casos, puede ser de que el banco va a recuperar ese dinero hasta en 7 años. Sí. Y por ende, el ahorrante lo recupera hasta en 7 años, por así decir. Sí, sí. Ya. Dinero que debería de ser cada año. Ya. Y otro motivo por que te debe de importar o no debe de importar la deuda es porque el otro gran mecanismo de aumento de la deuda en los últimos años ha sido el tema de las pensiones. O sea, sacar dinero del fondo de pensiones. Este mecanismo no es nuevo de este gobierno. Sí, ya viene. Sí. Desde 2006, el gobierno de Antonio Saca creó lo que se llamó el Fondo de Obligaciones Previsionales, que es básicamente una bolsa común para pagar todas las obligaciones del sistema público de pensiones. Porque aquí hay que irnos hasta el origen del problema. Cuando se privatizó la administración de las pensiones, el dinero que llegaba a una bolsa común del gobierno... Esa la privatizó Calderón Sol, ¿no? En el 96. Ajá. El dinero de las cotizantes llegaba a una bolsa, digámosle, común del gobierno, que eso lo utilizaba el gobierno para pagar las pensiones de las personas ya jubiladas. ¿Sí? Entonces, por eso se llamaba... Un sistema de pensiones. De reparto. Ajá. Con la privatización, lo que se hizo fue que la cotización ya no va a una bolsa común. Ya no la administra el gobierno ni va a una bolsa común, sino que va a la AFP, a la administradora de fondos de pensiones, a una cuenta individual. Okay. Entonces ese dinero dejó de entrar al gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Habían personas ya jubiladas en el sector público, en el sistema público de pensiones, o que estaban prontas a jubilarse en el sistema público de pensiones. A todo ese sector de población quedó el sistema público de pensiones y por lo tanto el Estado tenía que seguir pagando esas pensiones. Pero ya no tenía los ingresos de las cotizaciones, porque ahora esas cotizaciones van a la cuenta individual de la AFP. Entonces ese problema de origen que tiene el sistema de pensiones privatizado implica que el gobierno tuvo que estar recurriendo primero a deuda para poder pagar esas pensiones, esas obligaciones, porque no se podía dejar de pagar a las personas ya jubiladas. Pero en el 2006 viene Antonio Saca con este fondo de obligaciones previsionales, es crear otra vez esta bolsa común para que el gobierno tenga disponibles fondos para pagar dinero, para pagar las obligaciones del sistema público. ¿Y de dónde sale el dinero de este fondo, del FOP? Sale de emisiones de deuda, otros papeles de deuda del Ministerio de Hacienda, que esos se llamaban certificados de inversión previsional, CIP. Entonces, el Ministerio de Hacienda emitía estos papeles de deuda en el mercado financiero local, que los compraban buena parte los fondos de pensiones. Entonces, eso hacía que el fondo de pensiones se queda con el papel de deuda, con el bono, que dice que el gobierno le va a pagar en 1 año, en 3 años, y el fondo de pensiones le da dinero al gobierno. Mete ese dinero al FOP.
Sí. Y por lo tanto, ya tiene recursos disponibles el gobierno para poder pagar todo el sistema público de pensiones. Ese mecanismo lo estuvieron usando todos los gobiernos desde ese momento. Lo usó Antonio Saca, lo usó Mauricio Funes, lo usó Sánchez Serén, lo usó Bukele. Antes de la reforma lo estuvo usando. Usar este mecanismo implicó entonces que se estaba sacando dinero del fondo de pensiones para cubrir obligaciones del Estado, también del sistema de pensiones. Y eso implica que el gobierno tiene que estar pagando recurrentemente al fondo de pensiones esa deuda, básicamente. Que yo estaba viendo, o sea, con los años anteriores, antes de Nayib, habían acumulado una deuda de 5.000 millones. Sí. 5.000 millones. 5.000 millones. El Estado con la AFP. Justamente, con el fondo de pensiones. Con el fondo de pensiones. Entonces, la deuda que tenían acumulada era de 5.071 millones de dólares hasta mayo, 31 de mayo de 2019. O sea, justo antes de Nayib. Eran 5.071 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ese mecanismo se sigue usando. ¿Qué pasó? Eso no quiere decir necesariamente, porque estoy hablando que el gobierno ha sacado dinero del fondo de pensiones. Eso no quiere decir que los gobiernos se robaron ese dinero. Bueno, tampoco te puedo decir que no se lo han robado, pero el mecanismo como tal no implica, no implica que se lo estén robando. Ni Antonio Saca, ni Sánchez Serén, ni Funes, ni Bukele. Ya lo que hacen con los fondos ya es otra cosa. Pero el mecanismo como tal es porque en teoría es para que paguen todo el sistema público de pensiones, todas las obligaciones que hay con el sistema público de pensiones. Ahora, la reforma que se hizo en diciembre de 2022 implicó un par de cambios a estos mecanismos. Lo primero es que se eliminó el FOP, esa bolsa común, y por lo tanto se eliminaron los CIP, los certificados de inversión, esos papeles que emitía el Ministerio de Hacienda. Y a cambio se creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones, el ISP, con autonomía administrativa y financiera. Pero a este ISP se le dio la capacidad de emitir deuda. Entonces ahora es el ISP el encargado de emitir esos papeles de deuda que siguen comprando los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, se cambió el mecanismo, se eliminó el FOP, pero ahora el mecanismo sigue funcionando, solo que ahora el responsable es el ISP. Eso implica, no debería de haber implicado, pero eso ha implicado que la deuda de pensiones se ha sacado de la contabilidad de deuda pública. Cuando vos vas a ver los balances del Ministerio de Hacienda, hasta abril de 2023 estaban cerca de 6.000 millones de dólares de deuda. O sea, ya habían emitido 1.000 millones a través de este mecanismo. Pero a partir de abril, esa deuda se elimina. Está a cero. En la contabilidad del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahora es deuda del ISP. Pues sí. Pero como legalmente tiene autonomía administrativa y financiera, contablemente parece que la deuda se ha reducido. Pero no. Pero no, solo se ha movido. Se ha movido del Ministerio de Hacienda al ISP. Pero ojo, creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque después entonces, de repente ahí andan hablando que si la deuda subió tanto. No, pero si no hemos subido tanto la deuda. ¿Cómo no? Meter la deuda de pensiones. Porque es deuda también. Y en medio de ese canje de deuda, de pasar del Ministerio de Hacienda al Instituto de Pensiones, el gobierno está y va a estar en impago. Creo que mucho se ha hablado del tema del impago, de default, ¿no? Que si va a caer, que cuándo va a caer. No, es que el gobierno está en impago. Con todo. Con el fondo de pensiones. Con el fondo de pensiones específicamente. Con el fondo de pensiones el gobierno está en impago. Porque en este mecanismo de pasar la deuda de Hacienda al ISP, negoció con las AFP que no va a estar pagando la deuda durante 4 años. No va a pagar ni capital ni intereses durante 4 años.
Es dinero congelado para el centro de pensiones, por así decir. ¿Por qué no le están ganando intereses? No, es dinero que no pueden darle más rentabilidad, Sí, pues, sí. ¿verdad? Porque lo tiene el Estado. Pero no solo no le va a pagar al fondo de pensiones durante estos 4 años, sino que además sigue sacando. Y sigue sacando. Y sigue con el mismo panorama de 4 años. 4 años. Cada sacada es 4 años te pago. No. No. Sigue sacando. Bueno, durante 4 años no te va a pagar. Y lo que se está sacando en todo ese plazo tampoco se va a pagar. Ajá. Y el monto de lo que se está sacando es significativamente mayor. Lo que generalmente, incluso el propio gobierno de Bukele en los primeros años había sacado del fondo de pensiones eran alrededor de $400 millones. ¿Sí? O sea, Bukele y los anteriores. Sí, pues, aquí, 400 más o menos, entre 400 y 500 millones de dólares. Okay. En el 2023, lo que sacó el ISP a través de este nuevo otro mecanismo, que es igual, pero ahora manejado por el ISP, fueron 1.100 millones de dólares. ¿Sí? O sea, un monto sustancialmente superior de lo que utilizaban o se había estado utilizando, y en teoría es para cubrir lo mismo, para cubrir las obligaciones que tiene con el sistema de pensiones, con el sistema público de pensiones. La obligación no ha cambiado, ¿sí? Pero el monto que está sacando del fondo de pensiones se ha aumentado mucho. Bien. E incluso cuando vas a revisar el presupuesto del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que en teoría todo ese dinero debería de entrar al ISP, los 1.100 millones de dólares deberían estar reflejados en el presupuesto del ISP para saber cómo se utilizaron. El presupuesto del 23 del ISP solo refleja un poco más de 650 millones de dólares. ¿Cuánto? 650 millones. Entonces ahí hay una brecha de dinero que el Instituto Salvadoreño de Pensiones emitió, que el fondo de pensiones le dio y no lo reportaron, y que no está en el presupuesto. Entonces, ¿y ahí qué pasa? O sea, como no está, como por así decir, en registro, ¿qué? Legalmente debería la propia ley que aprobó la Asamblea Legislativa en el 2022 lo que decía era que toda emisión del ISP se iba a utilizar solo exclusivamente para estas obligaciones del sistema de pensiones. Okay. Si no se han incluido ahí y se han ido al fondo general para cubrir otro tipo de gastos, el ISP estaría incumpliendo la ley que esta misma Asamblea Legislativa le aprobó. Creo que, o sea, y aquí no estamos hablando ni siquiera de que si fue algo que le dejaron en los gobiernos anteriores, o sea, estamos hablando de toda una institucionalidad creada durante este gobierno que podría estar incluso pasándose leyes aprobadas por el mismo gobierno. Sí. ¿Y qué implica? A ver, al final de cuentas, porque todo esto es por qué te debe de importar la deuda. Cabal. Si no te está pagando el fondo de pensiones y se sigue sacando dinero, y ahora se está sacando más dinero, ¿qué va a pasar? Imagínate una pila que le quitas el tapón y el chorrito se lo has cerrado. ¿Qué va a pasar con esa pila? Pues al final el agua va a ir bajando su nivel. Y por más que los trabajadores le echen ahí un par de guacalitos con las cotizaciones, eventualmente está en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y eso no va a pasar ahorita, no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, posiblemente aguante un par de años, pero el margen que tiene es cada vez menor. Y ese es el tema. No solo veamos cuándo son los efectos, cuando ya nos cayó. Pero es una proyección. Ajá, veamos las cosas que podemos prevenir antes que nos pase, pues. Entonces ahí también el otro elemento de por qué nos debe de preocupar el tema de la deuda. Sí. Porque al final de cuentas está en peligro la capacidad de poder acceder al sistema de pensiones. Sí. Bueno, por el tiempo, unas preguntas rápidas. Dale. Preguntas rápidas, sí, porque por el tiempo. Pero, vaya, por ejemplo, con el Bitcoin.
con el Bitcoin. Por ejemplo, vienen y dicen, vaya, chivo, Bitcoin ahorita hemos tenido rentabilidad. Bitcoin ya tuvo rentabilidad. Obviamente no, o sea, creo que no es público. O sea, a nombre de quién está la billetera, si es del Estado, nada, eso es un relajo. Pero en términos económicos, o sea, ¿le ha beneficiado realmente Bitcoin a El Salvador, sí o no? Porque yo vi un reporte del Fondo Monetario de eso, que estaba hablando de eso, pero... Yo creo que siempre es importante evaluar una política pública de acuerdo a sus motivos. Cuando en junio de 2021 se estuvo hablando del tema Bitcoin, 3 motivos se daban. Para facilitar el envío de las remesas, para la inclusión financiera y para la promoción de inversiones. Esos fueron los motivos que se estuvieron hablando, ¿verdad? De por qué el Bitcoin como moneda de curso legal. Uh-huh. Si nos vamos a ver el tema de la atracción de inversiones, 2022 cerró con un flujo negativo de inversión, es decir, que salió más inversión de la que entró, 99.1 millones de dólares. En el 2022 sí hubo un saldo positivo, 23, perdón, sí hubo un saldo positivo, un poco más de 100 millones de dólares. Pero al final de cuentas, esos flujos de inversión extranjera, si los comparas con flujos anteriores previos a la pandemia, están bastante por abajo, porque estábamos hablando habían flujos de cerca de entre 300, 400. En el 2017 hubo un pico de 700 millones casi de inversión de extranjera. Entonces, en términos de inversión extranjera, pues... No influye. No ha sido un factor, pues. Todo esto... Lo importante, datos del Banco Central de Reserva. Todos estos datos y los que he estado hablando antes, si quieren nos pueden ir al banco, entren bcr.gov.sb, base de datos económica y financiera, y ahí están. Ahí pueden encontrar todos estos datos que yo estoy hablando para que después digan si es cierto o no es cierto lo que estoy hablando. Vayan a ver. Revisen. Yo creo que es una buena práctica, no creerle a los analistas, a los que salen en redes. No, siempre es bueno uno hacer el ejercicio ver de corroborar. Vayan a ver, pues sí. A validar. Incluso si quieren alguna orientación de cómo acceder a los datos, ahí pueden contactarme y ahí es. Entonces, en términos de atracción de inversión, pues los datos del Banco Central de la Reserva no se refleja que haya sido un motivo. El otro motivo, que era de inclusión financiera, pues no hay muchos datos de acceso, de cuánta gente está utilizando el Bitcoin. Uh-huh. Uno de los últimos datos duros fue del Bureau of Economic Research de Estados Unidos, donde planteaba que menos del 9% de la población había utilizado billeteras digitales. No solo Bitcoin, sino billeteras en general, billeteras de criptos. Entonces, 9% también no aplica mucho. Y el otro motivo, que era por el tema del envío de las remesas. Si vamos a ver otra vez los datos del Banco Central de Reserva, el flujo de remesas enviados a través de criptomonedas han dado moviéndose alrededor del 1.5 o 1.7%. Entonces tampoco la gente lo está utilizando para envío de remesas. Entonces, si analizamos la política de Bitcoin en términos de los motivos por los cuales se aprobó, no han aplicado. Realmente no han habido, no hemos visto mayor cosa. Lo que sí hemos visto es que los costos de implementación, que de hecho, esto me parece importante siempre destacarlo, cuando se estaba en la discusión de la aprobación y por lo tanto la implementación del Bitcoin, se necesitaba todo un marco de ajustes. Uh-huh. Y el gobierno le presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al presupuesto general para incluir 30 millones de dólares que iban a servir para el bono Bitcoin, ¿no? Lo que se es el presupuesto que tenía el gobierno. Ajá. A ver, espera. Ya vamos a ver de dónde sale.
son 30 millones de dólares para el bono Bitcoin, fueron 150 millones de dólares para el fideicomiso Bitcoin, ese que iba a estar administrado por Bandesal, y que teóricamente ese fideicomiso Bitcoin es el que debe de administrar las compras de Bitcoin, esos 150 millones de dólares. Otros 25 millones de dólares para algo que se llamaba Proyecto Crypto Friendly, que realmente no había mayor detalle de qué se trata, pero eran 25.3 millones de dólares, y otros 2 millones de dólares para la CIGET, para cambios en términos de las infraestructuras de comunicaciones. En total eran 205.3 millones de dólares lo que presentó en esta reforma. Okay. ¿De dónde iban a salir esos 205.3 millones de dólares? Iban a salir de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, que es un préstamo de 600 millones de dólares que se negoció para el subsidio a micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de la recuperación post-pandemia y el aumento del salario mínimo. Si se acuerdan, cuando estaba la discusión esa, se dijo que a las pequeñas empresas se les iba a dar un subsidio. Cabal. Pues ese subsidio iba a provenir de ese préstamo de 600 millones. Y de ese préstamo de 600 millones se reorientaron 205.3 millones para la implementación del Bitcoin. Eso quiere decir que son 205.3 millones de dólares que no llegaron a micro y pequeñas y medianas empresas. Era el objetivo del préstamo. Que era lo que inicialmente se quería hacer. Sí, y lo que pasa es de que con ese tipo de préstamos vos no puedes venir y decir, bueno, mira, ya no lo voy a ocupar para el objetivo que era. Sí, o sea, hay problemas de por medio, me imaginaría yo, ¿no? Sí. Bueno, el BCE podemos hacer un programa solo del BCE porque ahí tiene sus propios problemas el banco. Pero se hace esa reorientación de 205.3 millones de dólares. Eso quiere decir que son recursos que no llegan a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y estos son costos, ya no solo económicos y financieros, sino además son costos sociales. Sí. O sea, lo que ha implicado que 200 millones de dólares no lleguen a donde deberían de haber llegado. Para ponerlo en términos de la implementación del Bitcoin. Entonces, esos 200 millones de dólares no llegaron en el 2021 a esas empresas que posiblemente los necesitaban. Ahí es donde yo digo que el Bitcoin puede llegar a 1 millón, puede llegar a 2 millones, pero el país, El Salvador, ya perdió con la apuesta a Bitcoin, independientemente de la variación que tenga. Y eso lo he dicho cuando el Bitcoin estaba a 17,000, cuando llegó como a 20,000, y lo digo también ahora que anda por los 70,000, y lo puedo decir cuando ha llegado al millón, 2 millones. La apuesta por el Bitcoin ya implicó pérdidas para El Salvador. Implicó pérdidas justamente por el cómo se implementó y de dónde han salido los recursos para su implementación. Porque puede llegar a 100 millones el Bitcoin si quiere, en 2024, 2025, pero esas micro y pequeñas medianas empresas necesitaban ese dinero en el 2021. ¿Sí? No lo necesitan cuando llegue el Bitcoin al millón de dólares. ¿Sí? Y esos son costos que no vamos a recuperar. Bueno, lástima el tiempo, pero sí, dije, siento que, bueno, hubo un par de temas, creo que también, por ejemplo, ya solo para cerrar, por ejemplo, que estaban diciendo de que hubo un crecimiento en el país, en la economía del 3%, pero siento que eso es como que no va mucho porque, o sea, sí, crecimos 3%, pero ¿cuánto es la inflación mundial? O sea, eso afecta, eso es como que ahí puedes medir o no. Decir, sí, subimos 3%, pero ¿cuánto fue la inflación? Según datos del Banco Central de Reserva, crecimos 3.5%. Por cierto. Ahí, para ese cálculo del 3.5 ya se ha quitado el efecto de inflación. O sea, se quita el efecto precios para dejar solo el volumen de la producción. Entonces, ese 3.5% es 3.5% de la producción total de bienes y servicios. Pero bueno. No solo de su precio. Depende. Porque, a ver, ese 3.5% lo que nos dice es que si en el 2022 se produjeron $100, en el 2023 se produjeron $103.50. Bueno. Ahora,
eso no nos dice cómo se han distribuido esos $103. Ujú. ¿Sí? ¿Quién se ha quedado con cuánto? Eso no nos lo dice. Es solo el indicador de crecimiento. Y si nos vamos a ver cifras de desigualdad, nos están diciendo que la brecha está incrementando. El 50% de la población más pobre se está quedando alrededor del 12% del ingreso anual. El 1% de la población más rica se está quedando el 13% de la producción anual. Entonces ahí sí aplica la teoría de que el rico es más rico y el pobre es más pobre. Según los datos del Banco Central de Reserva, en este país los pobres nos estamos haciendo más pobres y los ricos se están haciendo más ricos. Datos del Banco Central de Reserva. Sí. Incluso, si vamos a ver las cifras de pobreza, en el 2019 habían 86,000 hogares en situación de pobreza extrema, es decir, que no les alcanzaba ni siquiera para una canasta básica alimentaria, y en el año pasado fueron 170,000 hogares. Entonces, básicamente se ha duplicado el número de hogares en pobreza extrema. Entonces, ese 3.5% no nos cuenta del todo la historia. Sí. Y además, si abrís, porque estoy hablando de la producción en general, pero si abrís por sector de actividad económica, el sector agrícola, desde 2019 hasta 2023, tiene una reducción acumulada del 2.2%. Quiere decir que la producción agrícola, en vez de aumentar, está cayendo. La producción industrial, solo el año pasado, cayó 3.4%. Y si haces el acumulado de 2019 hasta 2023, la producción industrial ha caído ya 9%. Entonces, dos sectores fundamentales para la economía, agrícola y producción industrial. Sí. Bueno, entonces, si esos dos están cayendo, ¿cómo es que se aumentó al 3.5%? Bueno, el que ha tenido mayor crecimiento es la construcción, que creció casi 17%. Ya en acumulado. Entonces, pues sí, tenés a un sector de la construcción que es el que está haciendo que las cifras macroeconómicas parezcan estables. Pues sí, 3.5% se ve bien, pero la gran diferencia es que el sector construcción tiene una capacidad de generar empleos ahorita, de bajos salarios también, según los datos, pero no te genera condiciones para el mediano y largo plazo. Sí. Como si te podría generar la producción industrial. Aumentar la producción industrial te permite mejorar las condiciones de la matriz productiva del país. El sector construcción, vemos las torres que están levantándose hoy en San Salvador, termina la torre y ya. Pues sí, o sea, ya estuvo. Sí. Entonces también el tipo de crecimiento que se está generando. Entonces sí, según los datos del Banco Central de Reserva, hemos crecido 3.5%, pero veamos cómo se está distribuyendo, veamos qué tipo de crecimiento es. Bueno, eso fue el episodio de hoy. Gracias a todos los que vieron el episodio y... ¿A dónde te pueden encontrar en redes? Yo en X. Sí, yo siempre le voy a decir Twitter. Yo también. O sea, yo soy Twitter. Yo entré en Twitter, pero ya lo estoy acostumbrando. Es que además, cuando lo empezás a escribir, hombre, como que vas a meterte a otros lugares, pues. Cabal. Entonces, mejor Twitter. Nada, ahí estoy con José Luis MR1. Bueno. De ahí me pueden escribir. Intento duda. Estar manteniendo. Sí. Bueno, ahí está. Y también bcr.gov.sb. Sí, ahí vayan a ver los datos. También los datos. Pero bueno, Chivo, gracias por venir. Y gracias a todos los que vieron este episodio. No, hombre, chévere, Diego. Aquí, bueno, con la conversación y ojalá podamos seguir hablando. Sí. A ver, hay que hacer otro más adelante. Dale. Para terminar estos temas. Chivo, gracias. Nos vemos.